Bienvenidos, bienvenidas a este taller, a este espacio. Se me ha solicitado que hable sobre el tema de justicia abierta. Yo he colocado como el tema justicia abierta y sus implicaciones. En este caso veremos cuál es la función del Estado en el tema de la justicia abierta. En este sentido, eh, voy a plantear algunos puntos de partida. Principalmente me voy a centrar en el tema de cómo la justicia abierta viene vinculada necesariamente a un nuevo paradigma de Estado abierto y de gobernanza, y esto tiene sus implicaciones en una justicia abierta. Pero cómo los principios de la justicia abierta tienen su fundamento jurídico. Principalmente quiero hablar de una de las características de los derechos humanos, que es su progresividad, resignificación. Por lo tanto, podríamos decir que cada uno de los principios de la justicia abierta tiene un fundamento jurídico desarrollado en el tiempo y que se vincula y se resignifica con este concepto de justicia abierta. La agenda que propongo para ustedes es una introducción, el tema de una cultura jurídica nueva o resignificada, los estándares internacionales, algunos estándares internacionales. Durante toda esta presentación estaré pues hablando de los principios y por último algunas conclusiones que quiero compartir con todos y todas ustedes. En primer lugar, quiero hablar que el tema de la justicia abierta no se puede desvincular desde el nuevo planteamiento de gobierno abierto. Esto se viene tratando eh, en los últimos años. Por ejemplo, podríamos poner como un hito en el tiempo eh, en el periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En el 2011 se lanza una importante iniciativa a nivel mundial, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, conocido como AGA. Esto significa un esfuerzo global que va encaminado a ampliar la frontera en mejorar el desempeño de la calidad de los gobiernos, y esta iniciativa fue liderada inicialmente por Estados Unidos y Brasil y actualmente cuenta con más de 75 miembros, de los cuales un porcentaje de ellos son de América Latina y el Caribe. También la alianza, esta AGA, nos habla de una declaración, y aquí vemos en esta declaración cómo se expresa que el tema del gobierno abierto está comprometido o vinculado principalmente con los principios declarados, principios que se encuentran en el Corpus Juris, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales que están relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno. Pero no solo eso, sino que, como sabemos, los derechos humanos son indivisibles, integrales. Vamos a ver más adelante en mi exposición cómo estos otros tratados se vinculan al tema de la justicia abierta. Por supuesto, todo este tema del AGA está orientado a proporcionar compromisos concretos de los gobiernos y, por lo tanto, de los estados como tales, para promover varios principios como es la transparencia,
la participación ciudadana y el debate en las decisiones de asuntos públicos, por supuesto, el tema de la corrupción y aprovechar los TICs, o sea, las nuevas tecnologías, para robustecer dos cosas, la gobernanza y la calidad de los servicios. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que no podemos entender justicia abierta si no lo vinculamos al paradigma planteado en el escenario de la comunidad internacional, al paradigma planteado de Estado abierto, nuevas gobernanzas y, por lo tanto, como es Estado abierto, esto va a atravesar todos los poderes o instituciones del Estado, siendo una de estas muy importante, por supuesto, fundamental, lo que es el Poder Judicial o la Administración de Justicia en general. Esto que lo vemos, lo anterior, podríamos decir, es un hito a nivel internacional. Un ejemplo para poder ubicar esto que quiero explicar, lo vemos también en el sistema interamericano o con la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, donde nos plantea los tres principios que son transparencia, acceso a la información. Esto es fundamental porque nos va a hablar de datos abiertos, nos va a hablar de cómo se puede utilizar toda la tecnología para poder lograr una información pública que permita además la rendición de cuentas y que se comunique con una participación ciudadana o, como dicen algunas autoras, principalmente una magistrada del Poder Electoral mexicano, nos habla de participación social para ampliar el concepto. Pero bueno, no vamos a entrar a ese debate. Entonces, la justicia abierta del Poder Judicial persiste en enfrentar una nueva cultura, o sea, ampliar o integrar un nuevo elemento en esta nueva cultura que está vinculado a la cultura del Poder Judicial basada en el acceso a la justicia fundamentado en los derechos humanos. Esta cultura que estoy hablando, que va vinculado a la justicia abierta, se opone, en cierto sentido, como lo plantean autores y autoras, a una cultura de la reserva que se impregna o que va muy acompañada a lo que es el quehacer del Poder Judicial. Avanzando, quisiera avanzar, voy a tocar algunos aspectos que creo que están involucrados en este planteamiento que estoy llevando adelante. Uno, vamos a tener los principios fundamentales en el tema de los derechos humanos de las mujeres, encaminados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia sexual. Hay tres principios que son la igualdad, la no discriminación y el derecho a vivir una vida libre de violencia. La igualdad, obviamente, estamos hablando de la igualdad sustantiva. En segundo lugar, debo decir que todos los tratados internacionales del sistema universal, como los sistemas regionales, se habla del acceso a la justicia como un derecho fundamental. Y se menciona de diferente manera, pero dice que el acceso a la justicia debe contar con mecanismos apropiados, mecanismos que el sistema garantice con eficacia y eficiencia. Aquí vean que la justicia abierta nos va a plantear estos tres principios que ya dije y la exigencia de aportar nuevos elementos a lo que llamamos el derecho al acceso a la justicia. Como lo dije, la justicia abierta no se puede entender sin el concepto que surge
de Estado abierto, gobierno abierto, gobernanza. Todo esto está estrechamente ligado. Y atravesado estos tres conceptos o categorías por los derechos humanos. Los tres principios que van a orientar esta propuesta son participación, transparencia, colaboración y acceso a la información. En este sentido, voy a intentar hacer una relación de cuáles son algunos de estos derechos que fundamentan esta propuesta de justicia abierta. No podemos perder o dejar de lado que Estado abierto y justicia abierta van encaminados o se perfilan para fundamentar y desarrollar la democratización de la justicia. Esto quiere decir que estamos hablando de un cambio de paradigma, donde se instala la transparencia, la comunicación, en otros aspectos, sentencias con formato fácil, observatorios, donde la participación ciudadana pueda opinar, enterarse de las sentencias y que el Poder Judicial pueda escuchar las percepciones de la ciudadanía. Igual que la ciudadanía se pueda informar de cuáles son los criterios fundamentales de las sentencias. Todo esto en procuración de la transparencia, la comunicación y uno de los aspectos fundamentales o uno de los tantos aspectos de la justicia abierta, que es la apropiación del derecho por parte de la ciudadanía. Tomando este esquema de la CEPAL, nos podemos ver los tres principios que se van a subdividir en otros o que se desprenden. Uno, la participación, que busca en esta justicia abierta, como bien lo dice el esquema, generar mayor proximidad entre abogados, jueces y ciudadanos. Mejorar la comunicación, que es fundamental con otros poderes del Estado, favorecer instancias de retroalimentación de la ciudadanía hacia la institución y mejorar la confianza en los tribunales de justicia. La colaboración es uno de los puntos medulares, dado a la complejidad del Poder Judicial, y nos planteamos cuando la ciudadanía es parte de un sistema bidireccional, en funcionamiento de los órganos judiciales se ve favorecido la colaboración de la ciudadanía, que refuerza el papel de los tribunales para conseguir y resolver los problemas de la sociedad. Y la tercera, que es la transparencia, donde vemos la necesidad de la publicidad de los actos del Poder Judicial, que genera mayor legitimidad, la rendición de cuentas, que mejora los niveles de confianza, y la transparencia, que mejora la calidad de la justicia. Como pueden ustedes ver, hay un planteamiento que fortalece el acceso a la justicia. Este nuevo paradigma se va a sumar al planteamiento que ya hemos hablado en otros momentos, de esta pugna entre una cultura jurídica que excluye los derechos humanos, etcétera, etcétera, y una cultura jurídica que no solo integra los derechos humanos, sino que ahora se abre y se vincula a un Estado abierto y a nuevas gobernanzas. Entonces, vamos a ver, hagamos un ejercicio de dónde podemos vincular estos tres principios con el desarrollo de los derechos humanos. Se vinculan, primero, podemos decir
que en todas las constituciones políticas de los países de la región se establece el principio de igualdad y los derechos relacionados con la administración de la justicia. Esto es fundamental. Es innegable la triada del acceso a la justicia, que es justicia, no discriminación e igualdad. En el tema de las mujeres que nos convoca, por supuesto, el derecho a vivir una vida libre de justicia, una vida libre de violencia, perdón, y el acceso a la justicia desde la perspectiva de género. Sin perder en cuenta lo que hemos visto sobre la interseccionalidad de discriminaciones desde dos perspectivas, una como una categoría instrumental, pero además sobre todo como un concepto sustantivo e intrínseco al principio de igualdad que lleva a la administración de justicia a dar garantías reforzadas a las víctimas de violencia sexual. El marco jurídico internacional es sumamente claro cuando nos plantea que el acceso a la justicia debe ser un servicio público, que el Estado debe garantizar, y aquí entramos en las obligaciones del Estado, a todos los y las habitantes de su territorio, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Vean ustedes que aquí ya hay una ruptura en el sentido de que el acceso a la justicia es un servicio. Y como servicio, vean ustedes que el planteamiento de la justicia abierta enfatiza el tema de servicio público y nos plantea una serie de retos alrededor de los principios en el cual gira la justicia abierta, en el tema de transparencia, participación. El derecho internacional de los derechos humanos establece una serie de obligaciones, como ya lo dije, que están relacionados en función a lo que es la función judicial y los derechos de las mujeres. Vean ustedes, por ejemplo, que esto está clarísimo. Está claro en la Declaración Universal de 1948, en el artículo 8, donde dice todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le amparen contra actos que violan sus derechos fundamentales. El Pacto de los Derechos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también establece esta obligación de recursos y de una justicia pronta y cumplida en condiciones de igualdad. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es lo que aporta nuevo el concepto y el paradigma de la justicia abierta a esta obligación que tiene el Estado? Y por supuesto, la respuesta la vamos a tener en el desarrollo de estos principios que ya mencioné. Pero permítanme seguir en la exposición para poder concretar aún más esto. Vale señalar que esta obligación de contar con tribunales efectivos que garanticen los derechos lo tenemos en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y basta recordar, es importante recordar cómo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en sus recomendaciones generales y sus recomendaciones específicas a los estados siempre nos está recordando el tema de la recolección de información, de la data sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos o la negación al acceso a los derechos a partir del principio de la discriminación que sufren las mujeres por su razón de género para accesar a los diferentes derechos. ¿Por qué recuerdo esto?
porque vean ustedes que uno de los principios de la justicia abierta es la transparencia, y la transparencia tiene que ver con la información. Esto de el manejo de los datos, esto de levantar los datos y darlos a conocer, ya se encuentra o se encontraba mucho antes de empezar de hablar de justicia abierta en las recomendaciones generales y en las recomendaciones a los estados de sus informes periódicos. Este mismo tema de contar con protección de recursos judiciales efectivos lo tenemos en la Convención Internacional sobre todas formas de discriminación racial en su artículo 6. En el sistema interamericano tenemos el artículo 13 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, donde también nos habla de que toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos y disponer de procedimientos sencillos y breves. La Convención Interamericana contra todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad también nos menciona esto. ¿Qué quiero dejar sentado con este recorrido rápido de un derecho que está presente en todas las convenciones internacionales, tanto a nivel universal como a nivel interamericano? Quiero dejar fundamentado cómo este principio que está ahí adquiere otras dimensiones a partir del planteamiento del paradigma de la justicia abierta. Ahora, también vale recordar que lo tenemos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, donde nos habla de procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluye, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso. Y el inciso G, que nos habla de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación, daño y otros medios de compensación justos y eficaces. El tema de la participación social o la participación ciudadana, el tema de la rendición y transparencia, el tema de la información y comunicación viene a fortalecer este principio que ya se encuentra y es transversal a las diferentes convenciones. O sea, que hay una obligación del Estado que se amplía y tiene nuevos elementos para, como lo dice la convención, contar con procedimientos legales justos y eficaces, o sea, mecanismos eficaces. Recuerden ustedes que en el tema de los derechos humanos, las convenciones ponen el piso, pero no es el techo. Así que todo lo que plantee potenciar los principios y las obligaciones de los estados tienen que ser tomados en cuenta. Es interesante cómo en Agenda 2030, el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hablan de paz, justicia e instituciones sólidas. Este objetivo número 16 nos dice lo siguiente: entre otras metas, la búsqueda de mayores niveles de igualdad en el acceso a la justicia y la conformación de instituciones más eficaces, transparentes, que rindan cuentas a la sociedad. El objetivo 16 es claro. El objetivo 16 nos habla de igualdad en el acceso a la justicia y la conformación de instituciones más eficaces. Podríamos decir, como lo han desarrollado, que esto nos hace un vínculo directo a la justicia abierta, planteándose en esta otra línea de argumentación que les estoy brindando una
guía directa en el objetivo 16. En correspondencia a esta meta, el objetivo de desarrollo sostenible 16 y los valores de justicia abierta tienen ciertas metas. Voy a mencionar 3 para que vean ustedes la vinculación y el fundamento jurídico que encontramos en los objetivos de desarrollo sostenible. 1. Crear todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. O sea, estamos hablando de transparencia y rendición de cuentas como un elemento fundamental para lograr la igualdad en el acceso a la justicia. Y aquí tenemos la vinculación con la justicia abierta. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Aquí vemos el tema de participación y colaboración. Y por supuesto, garantizar el acceso público a la información, proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes y los acuerdos internacionales, lo que estamos hablando de acceso a la información. Por lo tanto, como dice Elena Mercado, abro comillas, nuevo paradigma. Nuevo paradigma que tiene que ver con la implementación por parte de la justicia de modelos de gobernanza basados en los principios que hemos estado hablando, que tienen su vínculo con derechos humanos que ya están reconocidos, que se amplían con esta propuesta de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Participación, colaboración e innovación abierta. Algunos ejemplos de datos abiertos. Tenemos las políticas de transparencia activa por medio de la publicación de reservorios de datos relevantes sobre el funcionamiento, datos relativos a las mujeres y a otras poblaciones y a las poblaciones LGTQ+ y otros sujetos. Esta publicación debe ser realizada en formatos abiertos que faciliten su reutilización y aprovechamiento en tanto insumos en esquemas de creación de valor público. O sea, todo el tema de la información, de la transparencia, es un entramado que tiene que ver con las formas de comunicación, y esto no es solo informar, sino que esta información pueda llevar a apropiación, y esta apropiación lleva al mismo tiempo a la participación política, la participación ciudadana, que es un concepto de participación política que encontramos en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, su fundamento jurídico. Voy a seguir rápidamente. Ustedes tendrán esta presentación para poder reforzar esto que estoy hablando. Sobre datos abiertos, no me voy a detener al respecto. En cuanto a la participación ciudadana, es importantísimo ver el tema de espacios de diálogo para la participación ciudadana o social e institucional en la elaboración, implementación y seguimiento de las políticas del Estado y de reforma judicial. El uso de redes sociales para compartir la actividad de la organización de justicia, instancias de participación pública, mecanismos de análisis externo, interdisciplinario, de decisiones y sentencias. Todo esto tiene que ver con esa nueva gobernanza que estamos hablando. Fundamento jurídico, importancia en el escenario regional y en el escenario universal. Hablemos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuyo objetivo dice promover el desarrollo de los principios de una justicia, transparencia, participación y colaboración en el contexto específico de la gestión judicial y mediante el uso de las nuevas tecnologías y la gestión a participar de los enfoques de modernización, valor público y buen gobierno. Esto lo pongo aquí para establecer cómo el tema de la justicia abierta empieza y está ahora presente
esta cumbre de justicia iberoamericana, vean ustedes que Panamá es parte de esta cumbre y es parte de esta preocupación de cómo desarrollar un plan que permita realmente que estos principios y este planteamiento paradigmático que va a fortalecer los derechos con los cuales ya se sostienen, se fundamentan en diferentes pactos, en diferentes resoluciones de Naciones Unidas, en las diferentes recomendaciones de los comités, puedan lograr un mayor impacto en la sociedad y una mayor democratización de nuestra sociedad, nuestros estados. Por último, para ir cerrando, ¿cómo se vincula el tema de la transparencia, el tema de los datos? Pues es obvio que se vincula con el derecho a la información, que ya lo tenemos en varias convenciones, principalmente, digamos, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde dice toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo índole, sin consideración de fronteras. Aquí ya tenemos el fundamento del tema del derecho a la información como un derecho humano, un derecho fundamental. Y por supuesto, esto en el sistema interamericano, la Corte Interamericana, en algunas de sus sentencias, ha dado a este derecho dos dimensiones importantísimas. Uno, que deben estar garantizados simultáneamente. Una dimensión individual y una dimensión social. La dimensión individual en el tema de la justicia abierta es la apropiación de sus derechos a través de la información y la social es la participación para la mejora de la justicia. El derecho a acceder a la información producida en entidades públicas o del Estado es un derecho fundamental que está reconocido. Entonces, vean ustedes la vinculación de uno de los principios con el derecho a la información que encontramos tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. En el sistema universal, no olvidemos que es un derecho que está en el artículo 19, donde dice todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir información. Recibir información. Esto nos vincula directamente a un derecho fundamental, el derecho fundamental de garantizar la transparencia en las instituciones públicas. Vean ustedes ahí la vinculación de la transparencia con el derecho a la información. Por último, que podríamos hacer muchas ramificaciones para decir que la justicia abierta tiene obligaciones adquiridas por el Estado y tiene su fundamento en el desarrollo de los derechos humanos, el derecho a la participación. El derecho a participación lo tenemos en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 25, donde dice que directamente o por medio de representantes se puede ejercer. Incluye el derecho a participar, a votar, a ser elegido, pero el concepto de derechos políticos tiene una vinculación profunda con el tema de la participación ciudadana o la participación social en el tema de la justicia abierta. Por lo tanto, la participación y la colaboración de la ciudadanía en el quehacer de la justicia potencia, y eso es absolutamente importante, potencia la eficacia y la eficiencia en los procesos administrativos jurisdiccionales de los poderes judiciales. Justicia abierta, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interseccional, es lo que estamos planteando. Esto tiene su fundamento jurídico en los derechos humanos, tiene su vinculación en cada uno de los principios y, por supuesto, implica obligaciones de los estados. Por lo tanto, ¿qué podría decir? Algunas consideraciones finales es que
el paradigma de la justicia abierta requiere necesariamente la incorporación de la perspectiva de género y es inherente a esta. Nos tenemos que plantear esto para el tema de la protección, prevención, investigación y sanción en temas de violencia sexual. Esto implica avanzar en la data, en el ámbito de la violencia de género contra las mujeres, como lo ha señalado el Comité de la CEDAW, en la importancia del dato para poder proyectar el tema de la rendición de cuentas, el tema de la transparencia, el tema de la información y la apropiación por parte de la ciudadanía. En este ejercicio rápido que he querido manifestarles o desarrollar, puedo decir que cada uno de estos principios encuentra su correlato y su fundamentación en los derechos humanos. Transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación y colaboración están vinculados con los fundamentos de los derechos humanos en los diferentes pactos internacionales y acuerdos internacionales, como ya lo vimos, y en Agenda 2030 en su objetivo 16, como lo mencioné. Tenemos retos múltiples, como seguir profundizando esta nueva cultura jurídica donde la ciudadanía se pueda apropiar de los derechos. Esta nueva cultura jurídica, este nuevo paradigma de los derechos de la cultura jurídica se ve fortalecida por el planteamiento conceptual y paradigmático de la justicia abierta. La Administración de Justicia y Participación Social aportan en la democratización de nuestras sociedades, indudablemente, y esto fortalece, que es un tema que ya no pude desarrollar, pero que tiene una serie también de códigos y normativos a nivel internacional. La justicia abierta también aporta a la erradicación de la corrupción y de la independencia judicial. Bueno, espero que estas reflexiones puedan aportar a este taller.